Buen día, hoy hablaremos acerca de la fisiología del sistema linfático. Nuestro grupo está conformado por Fátima Figueroa, María Luisa Siquinajay, Emily Nog y Jeremy Guerra. Primero, empecemos por saber qué es el sistema linfático. Esta es una vía accesoria que permite que el líquido de los espacios intersticiales regrese a la sangre, además de transportar proteínas y partículas grandes que no pueden volver por los capilares sanguíneos. Este proceso es vital, ya que sin el retorno de estas proteínas a la sangre, moriríamos en menos de 24 horas. Esto es debido a la acumulación de líquido en los diferentes tejidos. Luego, los vasos linfáticos del organismo, que prácticamente todos los tejidos del cuerpo tienen vasos linfáticos especiales que recogen el exceso de líquido. Hay algunas excepciones como lo son las porciones superficiales de la piel, el sistema nervioso central y el endomisio de músculos y huesos. Sin embargo, incluso en estas zonas existen canales prelinfáticos que finalmente llevan el líquido hacia el sistema linfático, o como lo es el caso del cerebro, hacia el líquido cefalorraquídeo y luego ya lo llevan a la sangre. Luego tenemos la ruta de drenaje. Toda la linfa de la mitad inferior del cuerpo se vacía en el conducto torácico, que es este que podemos observar en la imagen, que desemboca en el sistema venoso en la unión de la vena yugular interna con la vena subclavia izquierda. La linfa de la mitad izquierda de la cabeza, el brazo izquierdo y parte del tórax también llegan a este conducto torácico. Y en cambio, la linfa del lado derecho de la cabeza y cuello, el brazo derecho y parte del tórax drena hacia el conducto linfático derecho, que desemboca en la unión de la subclavia derecha con la yugular interna derecha. Luego, los capilares linfáticos terminales y su permeabilidad. La mayor parte del líquido filtrado desde los capilares sanguíneos vuelve a la sangre por vía venosa. Sin embargo, alrededor del 10% de este líquido no regresa por capilares venosos y en lugar de eso entra en los capilares linfáticos. En total, el sistema linfático devuelve a la sangre alrededor de 2 a 3 litros de linfa por día. ¿Pero por qué es importante? Es importante porque en este líquido hay sustancias de alto peso molecular, como lo son las proteínas, que no pueden regresar por vía venosa, pero sí pueden hacerlo por los capilares linfáticos. Luego tenemos la estructura especial de los capilares linfáticos, que estos están formados por células endoteliales, que son estas que podemos observar acá, unidas por filamentos del tejido circundante. Estas células se sobreponen unas a otras de manera que forman pequeñas válvulas, como podemos observar acá en la imagen, que estas son como compuertas que se abren hacia adentro. Cuando aumenta la presión del líquido intersticial, estas compuertas se abren y el líquido entra. Si el líquido intenta salir, la válvula se cierra, evitando así su retorno. Además de estas válvulas en los extremos de los capilares linfáticos, los vasos linfáticos mayores también tienen válvulas internas que aseguran que el flujo siempre vaya en una sola dirección, del tejido hacia la circulación venosa. Luego tenemos la formación de la linfa, que es básicamente el líquido intersticial que entra en los linfáticos. Su composición inicial es casi igual a la del líquido intersticial de cada tejido. Su concentración de proteínas en la mayoría de los tejidos es alrededor de 2 gramos por decilitro. En el hígado puede llegar hasta 6 gramos por decilitro y en el intestino puede ser de 3 a 4 gramos por decilitro. Como 2/3 de toda la linfa provienen del hígado y del intestino, la linfa que finalmente llega al conducto torácico tiene una concentración promedio de 3 a 5 gramos por decilitro de proteínas. Luego, las funciones del sistema linfático. Primero tenemos que nos sirve como fuente de absorción de grasas, ya que también es una vía importante de absorción de nutrientes. En el intestino delgado, las grasas de los alimentos se absorben casi exclusivamente por los vasos linfáticos, que estos son llamados quilíferos. Después de una comida rica en grasas, la linfa del conducto torácico puede contener hasta 1 a 2% de grasa. Y tenemos que también nos sirve como defensa del organismo, ya que las partículas grandes como las bacterias pueden entrar en la linfa a través de los capilares linfáticos, pero estas no llegan directamente a la sangre, ya que pasan por los ganglios linfáticos y estas partículas son filtradas y casi siempre destruidas antes de que la linfa regrese al torrente sanguíneo. Ahora bien, vamos a hablar sobre la velocidad del flujo linfático, que esta tiene un estimado de 120 ml por hora o bien de 2 a 3 litros al día, dividiéndose esto en 100 ml por hora en el flujo linfático a través del conducto torácico y los otros 20 ml por hora fluyen hacia la circulación a través de otros canales. Ahora bien,
Esta tiene varios efectos o cosas que le influyen sobre ella, de los cuales voy a mencionar el efecto de la presión del líquido intersticial en el flujo linfático y la bomba linfática que aumenta el flujo linfático. Con respecto al efecto de la presión del líquido intersticial, se puede decir que el flujo linfático normal es muy escaso en una presión del líquido intersticial más negativa que el valor normal de menos 6 miligramos de mercurio. Cuando la presión aumenta hasta 0 miligramos de mercurio, el flujo aumenta más de 20 veces, por lo que cualquier factor que aumenta la presión del líquido intersticial también aumenta el flujo linfático si los vasos linfáticos están funcionando normalmente. Los factores pueden ser la elevación de la presión hidrostática capilar, descenso de la presión coloidosmótica del plasma, aumento de la presión coloidosmótica del líquido intersticial y el aumento de la permeabilidad de los capilares. Ahora bien, esto no siempre es así. Cuando la presión hidrostática del líquido intersticial se vuelve de 1 a 2 miligramos de mercurio mayor de la presión de 0 miligramos de mercurio, el flujo linfático no puede aumentar más cuando la presión es mayor, por lo que el aumento de la presión tisular no solo aumenta la entrada de líquido en los capilares linfáticos, sino que también comprime las superficies externas de los linfáticos de mayor tamaño, impidiendo así el flujo linfático. Con respecto a la bomba linfática, se puede decir que cuando los vasos linfáticos de recogida o mayores se estiran por el líquido, el músculo liso de su pared se contrae automáticamente. Además, cada segmento del vaso linfático entre válvulas sucesivas funciona como una bomba automática independiente, es decir, incluso el llenado más pequeño de un segmento provoca su contracción, con lo que el líquido se bombea a través de la válvula siguiente hacia el siguiente segmento linfático que se llena de esta manera hasta que unos segundos más tarde también se contrae continuando el proceso en todo el vaso linfático hasta que el líquido se vacía finalmente en la circulación sanguínea. La bomba linfática aumenta el flujo linfático. A diferencia del sistema circulatorio, el sistema linfático no tiene un corazón que bombee la linfa. Entonces, ¿cómo se mueve la linfa por todo el cuerpo? Aquí es donde entra la bomba linfática. Este término se refiere al conjunto de mecanismos que ayudan a impulsar la linfa a través de los vasos linfáticos. Gracias a esta bomba, el flujo linfático puede aumentar o disminuir. Cuando la bomba linfática está activa, mejora el retorno linfático, lo que ayuda a eliminar toxinas, mantener el equilibrio de líquidos y apoyar al sistema inmunológico. Esta función es vital ya que una linfa estancada puede generar edemas o debilitar nuestras defensas. Bombeo causado por la comprensión externa intermitente de los vasos linfáticos. Uno de los factores más importantes que activa esta bomba linfática es el movimiento externo. Por ejemplo, cuando caminamos, corremos o incluso al respirar profundamente, los músculos comprimen los vasos linfáticos de forma intermitente. Este tipo de bombeo es esencial para que la linfa circule especialmente en las piernas y otras partes alejadas del centro del cuerpo. Es por esto que mantenerse activo es importante para la salud linfática. Como podemos observar en esta imagen, que los músculos se comprimen o se pueden relajar, aumentando el bombeo linfático. Bomba linfática capilar. En los capilares linfáticos, las células de sus paredes están separadas de forma que permiten que el líquido intersticial entre fácilmente cuando aumenta la presión. Cuando esto pasa, las válvulas se abren hacia adentro y la linfa empieza a entrar. Pero cuando la presión disminuye, las válvulas se cierran atrapando la linfa. Como podemos observar en esta imagen, el segmento del vaso linfático se llena de linfa. Luego la contracción empuja la linfa a través de la válvula. El siguiente segmento se llena de linfa y esto continúa la contracción. En resumen, después de todo lo comentado, vemos que los dos factores principales que determinan el flujo linfático son: 1. La presión del líquido intersticial. 2. La actividad de la bomba linfática. Por lo tanto, podemos afirmar que la velocidad del flujo linfático se encuentra determinada por el producto entre la presión del líquido intersticial y la actividad de la bomba linfática. Ahora voy a hablarles de dos funciones fisiológicas
clave relacionadas con el sistema linfático. El primero es el efecto de la presión del líquido intersticial en el flujo linfático. Y el segundo es el papel esencial del sistema linfático en el control de proteínas. Comencemos por el primer punto, en el cual las condiciones normales, el líquido sale de los capilares hacia el espacio intersticial y se mantiene en equilibrio con lo que se reabsorbe. Sin embargo, cuando la presión del líquido intersticial, por ejemplo, en situaciones de inflamación, obstrucción venosa o daño tisular podría ser el caso, el flujo de este líquido hacia los capilares linfáticos aumenta considerablemente. Este aumento no es lineal, sino que es exponencial hasta que el sistema linfático alcanza su capacidad máxima de transporte. ¿Y qué significa esto? Que incluso un pequeño aumento en la presión intersticial puede provocar un aumento muy marcado en el flujo linfático, pero solo hasta cierto punto. Y esto ocurre porque las terminaciones linfáticas están diseñadas para funcionar como válvulas unidireccionales. Cuando la presión intersticial sube, se abren los poros en estas terminaciones, permitiendo que entren fácilmente los líquidos, proteínas, partículas y desechos celulares al sistema linfático. Este mecanismo también es importante porque va a prevenir la acumulación excesiva de líquido en los tejidos y va a reducir o prevenir el edema. El sistema linfático en este caso entonces digamos que actúa como un drenaje de seguridad. Y ahora pasaremos al segundo punto, que es el papel clave del sistema linfático en el control de proteínas. Bueno, cuando las proteínas plasmáticas como la albúmina escapan de los capilares sanguíneos hacia el espacio intersticial, no pueden volver por sí solas a la circulación, por lo que son moléculas grandes que no pueden cruzar fácilmente de regreso a través de paredes capilares. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí se, que aquí entra el sistema linfático, este, el cual es el único mecanismo fisiológico que puede recuperar esas proteínas del intersticio y devolverlas al torrente sanguíneo. ¿Y por qué es importante esto? Porque si las proteínas se acumulan en el espacio intersticial, atraen agua por ósmosis, lo que genera una retención excesiva de líquido en los tejidos. Y esto no solo contribuye al edema, sino que también disminuye la presión coloidosmótica del plasma, afectando al equilibrio global de líquidos en el cuerpo. Y en condiciones normales, el sistema linfático puede recolectar prácticamente el 100% de proteínas que escapan de la circulación. Gracias a esto se puede mantener un volumen plasmático, la presión osmótica y se evita la saturación de espacio intersticial. Y por lo tanto, si unimos los dos puntos, lo que vemos es que el sistema linfático cumple una función doble y complementaria. Por otro lado, responde a los aumentos de presión intersticial drenando más líquido y por otro lado mantiene el equilibrio proteico para que ese líquido no se retenga en los tejidos. Esta doble función va a ser esencial em, para preservar la hemeostasis del medio interno y para evitar la aparición de edemas, especialmente en condiciones patológicas o para otras unas lesiones. Ahora vamos a hablar sobre la trascendencia de la presión negativa del líquido intersticial para mantener unidos los tejidos del organismo. Como bien sabemos, se nos ha dicho que todos los tejidos están unidos por tejido conjuntivo, pero este en algunas ocasiones tiene las fibras muy débiles o bien están ausentes en tejidos que se deslizan sobre otros. Ahora bien, estos se encuentran unidos por la presión negativa del líquido intersticial. Podemos apreciar esto gracias a que el líquido se acumula en los espacios cuando los tejidos pierden su presión negativa.